Hola, ¿cómo Hola, buenas están? noches. Bienvenidos a un nuevo programa de El portal Psicología de otra dimensión. Acá estamos un nuevo miércoles, acá estamos con Sol y bueno, como verán ahí a la brujita y los que estuvieron viendo los flyers, hoy vamos a tratar el tema del terror, tomando esta fecha que tiene un sentido tanto esotérico, más profundo, que tiene una historia, que les vamos a contar un poquito de eso para quienes no la saben y para entender también el significado de estas festividades, que en general tienen un significado profundo, que tiene alguna conexión muchas veces con la naturaleza, con algo que el hombre en la antigüedad percibía, y con la modernidad, en nuestros tiempos, se van como convirtiendo, bueno, en una fecha, en un festejo. Se van banalizando, por así decirlo. Claro. Y vamos a tomar un poco de los dos lados, porque vamos a hablar un poco, por supuesto, es una fecha en la que, bueno, se dice que el mundo de los espíritus está más cerca, como que las fronteras se disiparan con ese mundo, y como saben acá tenemos una visión abierta, así que tocamos esos temas también, así que es interesante pensarlo desde ese punto de vista, cómo nos relacionamos con todo ese mundo. Pero a su vez también un poco con qué nos pasa con todo lo que es contenido, ¿no? Con todo el contenido que está alrededor de esta fecha, pero que es algo que, digamos, ahora se celebra, algunas personas se disfrazan, ¿no? Esto está un poco cada vez más acá, como Sol, que Claro, en este caso, les cuento, fue idea de Matías para que quede bien en claro quién es la bruja de la relación, ¿no? Me refiero Claro. a porque realizó terapias holísticas, tarot, radiestesia, ¿verdad, no? Claro, vamos a hablar un poquito de esas cosas también, ¿no? Por ejemplo, cómo también, ¿no? Ahora me lo puedo sacar. Todo lo que es, como quieras, todo lo que Un es, ratito. todo lo que era magia, rituales, que estaban por fuera de la religión, de lo aceptado, también quedaban en ese ámbito de lo perseguido, lo que estaba prohibido, y un poco también eso refleja, llega hasta nuestros días de alguna manera, como eso queda de lado y tenemos como que en estos espacios un poco volver a conectar y entender por qué funciona, por qué sirve esto. Pero bueno, decía, vamos a estar hablando también un poco de ese contenido, de qué es esto, para qué nos sirve, ¿no? ¿Por qué nos conectamos con el terror, de historias, películas, programas? Yo particularmente soy un fan de, por lo menos del contenido de las historias de terror, siempre me ha interesado, como parte de lo que me interesa ese mundo eh, paranormal, ese mundo de lo extraordinario, bueno, está la luz, con todo lo que podemos hablar como positivo, como lo que nos asiste, y está eso oscuro, que no sabemos, que está asociado a veces con el mal. Bueno, vamos a estar analizando un poco eso y entendiendo qué significa también para la mente, ¿no? Todo esto de lo que nos da miedo y por ahí rechazamos, no nos queremos conectar. Así que, bueno, vamos a ir saludando después de esta intro. Tenemos muchas cosas para contar. Tenemos un cuento que les vamos a compartir también, un poco para un cuento de terror, como para entrar un poco en la temática. Bueno, ahí veo que está Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Me pongo los anteojos, sino para saludar. Pero me voy a sacar el sombrerito, ya lo Igualmente, vieron. bueno, por Qué ahora creo que bonito. no. Sí. Se va. Y vienen los anteojos de saludos. Ahí está Nora. A Bueno, ver. Nora sí. Igualmente, bueno, está tranquilo Yo voy y vengo todavía. porque la compu está acá al lado. Entonces, Dale. bueno. Bueno, ya saben. Nora Barone dice buenas noches. Le mandamos un beso a Nora. Y tenemos a Silvia que está desde antes que salgamos al aire, Sí, ya sí. saludando. Estamos Beso también para Silvia. un poquito demorada también. A ver, como saben acá, yo estuve haciendo una encuesta en mi Instagram, por ejemplo, ¿qué les pasa con el terror? Como saben, siempre acá buscamos darle una vuelta al tema, ¿no? Es interesante y para mí divertido también hablar de estos temas de la cultura popular, y hay gente que por ahí eso no le llama, no le llega, o le da miedo, o le parece hasta negativo. O siento rechazo. Claro. Entonces vamos a hablar un poco de lo que significa eso en nuestra mente, cómo lo terrorífico, por ejemplo,
las pesadillas. Muchas veces las pesadillas tienen contenidos parecidos a lo que es una película de terror, ¿no? A uno lo están persiguiendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando vi películas de zombie de chico, eso me impactaba y soñaba mucho con eso, con esa situación en la que hay una horda ahí que te persigue y estás escapando. Bueno, esas cosas que la gente por ahí también dice, uy, soñé con esto, qué raro, no entiendo, qué tendrá que ver, será que la película que vi el otro día, entender cómo en nuestra mente esos monstruos, ¿no? Que por algo son arquetípicos, o sea, son figuras que se repiten, que han estado en las distintas culturas, que las encontramos en las historias, en los cuentos de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque representan algo, ¿no? Así como el monstruo, por ejemplo, nos representa algo desconocido, una fuerza quizás de la naturaleza o no humana, algo que se quiere parecer a lo humano pero no es. Y entonces, ¿qué nos puede reflejar en nosotros? Nos puede reflejar nuestras partes que desconocemos, que no aceptamos, que nos parecen que los demás van a rechazar. Digamos, por eso esto tiene un paralelismo siempre con lo que pasa en lo mental y podemos aprender mucho de analizar cuáles son esas historias y demás. Así que bueno, vayan contándonos quién está ahí, cuéntenos si a ustedes les gusta, si ustedes se relacionan con, si ven películas, si han leído historias, si ven programas, que hoy hay muchos programas también de lo paranormal, de historias, digamos, oscuras, también de los crímenes, mucha gente que se interesa también por esas historias, ¿no? De los asesinos, de los casos policiales, que también, ¿no? Desde otro lado, pero nos conectan con las situaciones más oscuras de la naturaleza humana. Quizás. Yo lo que les iba a decir que al que no consume este tipo de contenido, que también nos pueda contar por qué, ¿no? Claro. Así, bueno, vamos charlando un poco sobre eso. Sí. Bueno, entró Andrés, que dice, buenas noches, Sol, Matías y comunidad. Le mandamos un beso. Andrea Ramos, hola chicos. Silvia Rosado dice, yo no veo nada de terror. Bueno, Silvia, contanos un poquito. ¿Por qué no ves nada? Yo también soy una fan del terror, que acá me lo contó, creo que lo sobrepaso a él. Si hablamos del iceberg, no sé si vas a hablar del iceberg del terror en algún momento. Podríamos hablar, pero sí. Que tiene que ver desde lo más light, digamos, hasta lo más heavy, lo más fuerte de ver, ¿no? Digamos que... Claro, o sea, yo lo aguanto un poquito más. Claro. Si hablamos ya del cine de terror, que de nuevo, ¿no? Todo por algo nos conecta, por algo nos implica. Yo, por ejemplo, a mí me gustan los cómics de superhéroes, me gustan las películas, y otras veces conté. Cuando yo era chico, eso me representaba algo, me representaba el héroe, el que se preocupaba por la justicia, la empatía, el cuidar a los demás, el que defendía del mal, o sea, una figura también arquetípica, la del héroe, que provoca cosas en uno y conecta con, bueno, mi lado, ¿no? Mi lado que quiere ayudar, bueno, yo me identificaba con eso, y también con, bueno, la defensa contra los villanos, contra el mal, o sea, que son todas cosas que tocan lo que pasa en nuestras vidas. Bueno, y con el terror, hablamos con Sol un poco comentando estos temas, preparando el programa, de cómo también está como el más, digamos, el cine mayoritario, el cine pochoclero, digamos, que tienen ciertos temas, y después hay cada vez más cosas que, podríamos decir, se meten más en la oscuridad, ¿no? En la oscuridad. Sí, que rozan más con la oscuridad profunda de lo humano, de lo real humano, no del monstruo, digamos, claro. no sé, con cabeza grande y uñas largas, sino del ser humano capaz de cometer atrocidades, como los hay. Claro, sí, también. Digamos, está lo que es el terror psicológico, que el cuento que les trajimos hoy tiene que ver un poco con eso, ya verán, ¿no? Pero como el terror psicológico, también por medio de las imágenes, por medio de una historia que no es, o parece, o puede ser, o esa frontera no está clara, de que es externa, digamos, de que hay un monstruo o un enemigo real afuera, bueno, cómo eso se mezcla con lo que pasa en la mente, lo que eso representa para la persona. Entonces también hay niveles de profundidad en cuanto a, bueno, qué nos están diciendo esos mensajes, ¿no? Como en todo. Pero bueno, creo un tema muy interesante. Bueno. A ver, los comentarios. A ver si puedo ver los de esta. Me parece que sí. Ay, Andrea, sos de las mías.
Le tengo miedo a los payasos. Nunca lo pude superar. Bueno, mirá. Acá lo muestro que no se va a ver, si no. El Joker es medio payaso. Acá tenemos al Joker. ¿Qué representa el Joker? Espera, déjame contarme anécdota de payasos, por favor. Dale, Así empatizo con Andrea, ¿verdad? Sí. La que no le gustan los payasos. A mí me sacaban de los cumpleaños, cuando yo era chiquita se usaban los cumpleaños con payasos, cada cumpleaños había un payaso. Y me sacaban porque me ponía a llorar, pero un ataque de llanto mal. Y yo, antes de entrar a un cumpleaños, preguntaba, ¿hay payaso? Si había payaso, me iba. Pero en algunos me mentían, me pasó 2 veces, y me he quedado afuera. Una vez con la abuela de la cumpleañera, estaban todos ahí divirtiéndose, y yo estaba en la calle llorando por el payaso, y en otra con la mamá en la cocina. Pero bueno, nada. Claro, bueno, por ejemplo, digo, eso un poco nos ayuda a entender también. Perdón que te corté, pero era No, estaba, a ver, salió a colación el tema del payaso, ¿no? Después cuento eso, pero también, cuando uno es chico, nos impresionan más estas cosas, ¿no? Somos más sensibles, y vieron que, por ejemplo, muchas veces pasa que por ahí si uno se pone una máscara con un chico, ese chico por ahí se va a poner a llorar, le va a dar pánico, eso, ¿por qué? Porque está esto también donde empiezan a reconocer a la persona, las expresiones y todo lo que transmite una cara. No por nada la máscara también es uno de los símbolos del terror. Muchos de los, digamos, es los slasher de las películas tipo Jason, Halloween, Michael Myers, bueno, la de Scream, distintas que han salido. El villano tiene máscara. ¿Por qué? Porque esa máscara es como alguien sin expresión, reflejando como algo no humano, y eso nos da mucho más pánico. Lo que no termina de ser humano que una cara de una persona, por más... Y lo oculto, porque no sabemos qué hay detrás de esa máscara, ¿no? Claro, es como un poco, yo pienso también, por ejemplo, si uno está hablando con una persona y esa persona está inexpresiva, eso nos genera mucha ansiedad, es decir, no te puedo leer, no sé si lo que te estoy diciendo te parece bien, te enoja. ¿Por qué? Porque esa comunicación también la vamos construyendo entendiendo las expresiones del otro, ¿no? Así nos conectamos, y bueno, por eso da miedo. Y el payaso, ¿cuál es ustedes saben, lo he contado, que a mí me gusta mucho el clown. Bueno, el payaso en realidad es como una parodia del ser humano, ¿no? Es una parodia de los errores, de las cosas que hacemos mal, de cómo queremos tener un ego y fallamos en eso. Entonces, por eso las ropas, por eso las pinturas que representan como, de alguna manera, el ridículo que podemos llegar a ser, ¿no? Y también por eso es divertido, porque puede como jugar con todo eso y exagerarlo. Pero a su vez esa misma figura, claro, extraña, de movimientos, de expresiones extrañas, bueno, especialmente si a uno esto le impacta de chico, puede dar miedo, porque de nuevo es esta persona que no es una persona normal, que le pasa, ¿no? De alguna manera juega con la locura también, que es otro de esos temas que tampoco impactan. Respeta los límites, ¿no? El payaso suele invadir el espacio corporal, cuando uno dice que no, yo me acuerdo siempre, no, es como que peor te lo hacía. Claro, porque el payaso un poco es como un niño, ¿no? Que los niños también hacen cosas que no se dan cuenta, no respetan esos límites, ¿no? Te van a hablar, te van a decir, vos, ¿qué pasa? ¿Que estás pelado? O sea, ¿te quedaste pelado? No tiene el registro de que eso puede ofender, sería puede como un doler. niño cruel el payaso. No, eso, no, porque tiene su lado bueno, ¿no? Acá tenemos pro payaso, anti payaso. Claro, ¿qué son ustedes? ¿Team payaso o team anti payaso? El payaso es, digamos, también cuando justamente como puede transgredir estos límites, jugar con esto, bueno, también es divertido, ¿no? Porque de alguna manera está transgrediendo todas estas normas tan rígidas que tenemos de relacionar, entonces también puede ser alguien que te abrace, que juegue con vos y demás. Así que, bueno, y el Joker, decía, es la representación de el sociópata, ¿no? De esto mismo, pero como la destrucción de la sociedad. Y fíjense cómo esto también nos va reflejando siempre aspectos nuestros, ¿no? Porque el sociópata, que también podemos hablar de las figuras históricas, ¿no? Y cualquiera va a ser un Hitler, por ejemplo, nos van a recensurar entre las palabras que estamos diciendo, pero por ejemplo alguien
que queda históricamente, ¿no? Hay un montón de figuras así, pero queda como el arquetipo de la persona cruel, capaz de destruir, capaz de cualquier cosa, y es como el que no tiene empatía, que es disruptor de la sociedad. Y bueno, también refleja nuestro costado, digo, quién no se enoja a veces y dice, no quiero saber más nada con este mundo, está todo mal, todo el mundo está loco, todo el mundo, no sé, hace todo mal, son tontos, y nos da ganas de, como la película, por ejemplo, Un Día de Furia, una película brillante para mí, ¿no? Que refleja también la situación de un hombre que de repente se cansa de todos los peros y los problemas y las todo lo que vivimos cotidianamente, pero llevado al extremo claro. y hace tal vez lo que muchos pensamos muchas veces, claro. pero ¿Cuántas obviamente veces lo dice, reprimimos, ¿no? qué ganas de salir con una ametralladora, ¿no? O de romper todo. Claro, digamos, por eso, reflejan partes nuestras que el ego las contiene, que las contenemos, obviamente porque tenemos empatía por el otro, pero también porque tenemos noción de las consecuencias. Por eso uno, en un estado de desborde, dice, uy, no, me freno acá porque voy a hacer una locura, ¿no? Tenemos ese registro que estas figuras míticas o reales no lo tienen, ¿no? Entonces, también todo esto nos representa esas cosas que somos capaces de hacer. No sé, el comentario de Andrés llega a salir ahí. Está María Emilia, que Está María Emilia. Hola, Mati. Hola, María Emilia, ¿cómo estás? Voy a leer de esta, que me queda más cerquita. Andrés dice, con compañeros de secundaria y por otro lado con amigos, jugamos muchas veces al juego de la copa. Increíblemente funciona. Le hice preguntas que solo sabía yo y las contestó. También ocurrieron cosas extrañas. Y agrega, nunca más, creo que con eso ya tuve suficiente. Bueno, ahí claro. El juego de la copa, yo la verdad que nunca lo jugué, que bueno, es como la Ouija. Tenía una compañera que decía en la secundaria, muchas veces lo quisimos hacer y dijo, si ustedes lo hacen no les hablo nunca más, y contaba historias así como muy terroríficas, entonces no lo hicimos por eso, pero pensaba que se parece bastante a la radiestesia, al uso del péndulo, ¿no? Donde uno conecta con un yo superior y es el yo superior el que va contestando esas preguntas. Claro. Sí, no sé en qué contexto lo habrán hecho, claro, o con qué ritual, porque bueno, a veces hacen rituales que no están tan buenos, pero si se hace desde el lado de la luz no hay por qué asustarse. Claro, sería eso algo muy similar. Voy a spoileando cosas con lo que salen que teníamos ahí pensadas, ¿no? Voy a tomar matecitos, no se me enojen. Queda un poco desprolijo, pero... que también, ahí estamos en esa frontera, ¿no? Esto que vos decís, de con qué nos estamos conectando, ¿no? Hay maneras de conectarse con lo que ayuda, con lo que asiste, con lo lumínico, y hay maneras de conectarse con algo que no sabemos, ¿no? Y por eso, a mí también me acuerdo que haber jugado de chico y como que tenía bastante respeto porque creo que yo siempre tuve esa intuición de que eso era real, de que existía. Entonces, ¿y con qué nos estamos metiendo? ¿Y qué puerta estamos abriendo? Y es un poco eso, ¿no? Es un mundo que nos genera respeto por lo desconocido, porque hay fuerzas ahí que yo creo que en nuestro inconsciente colectivo o en nuestra intuición, podríamos decir, sabemos que hay algo potente ahí, y entonces a veces la gente, yo creo que también un poco la visión racional es decir, todo eso no existe, pero vieron que cuéntenme qué les pasa a ustedes. Pero vieron que hay gente que dice, no, yo no creo en eso, pero alguna cosita te cree, ¿no? Te dice, no, pero sí, una vez vi algo raro, o una vez sí, a alguien le habían hecho un trabajo y la verdad que, ¿no? Y como que eso está un poco, y a veces la visión racional es como que quiere decir, no, todo esto son tonterías, pero en el fondo sabemos que no es tan así o que algo de eso hay que tener cuidado. Entonces también mucho tiene que ver desde dónde uno se relaciona con estas fuerzas. Si entramos, vieron que en las películas de terror también, dicho sea de paso, especialmente las de espíritu y esas cosas, siempre está como los que no le tienen respeto a eso, ¿no? Siempre está el que dice, no, esto no es nada, el que hace algo temerario, digamos, yo le voy a preguntar y le voy a decir, vení, poseeme si querés, ¿no? Como que se burla y es un poco la representación del que no respeta ese mundo, del que dice, esto es una tontería, y a ese es el que peor le va, siempre en estas películas, ¿no? Porque te está queriendo... Sí, me estaba acordando que una vez sí hubo un intento
con mi hermana, no sé si me está viendo ahora, que yo me terminé enojando porque, claro, se reía y digo, no, esto en serio no se puede hacer. Claro. Entonces suspendimos. Pero bueno. Claro, pero un poco creo que las películas ahí te representan esto. El que no respeta estas fuerzas es al que peor le va a ir, porque las está subestimando, digamos, ¿no? Y después, si uno las conoce, si uno entiende que habla, por ejemplo, hay rituales de protección, hay técnicas como para saber con qué me estoy conectando, bueno, ahí uno de alguna manera se protege de lo negativo, podríamos decir, y se conecta con lo positivo. Y también el estado mental, ¿no? Algo que también... Hay rituales, meditaciones, podemos usar cristales también, el uso de inciensos. Bueno, mis piedras, que yo hoy me puse otra cosa, me puse otro colgante, pero siempre ando con mis piedras protectoras. Pero bueno, una vez que uno se empieza a poner en contacto con eso, como les contaba, por ejemplo, con la radiestesia, empieza a perder el miedo. Uno sabe que hay otras entidades y así como con la radiestesia uno puede medir si hay una entidad o no, que estás con los comentarios. Sí, estaba tratando de ver. Hola Brian ahí. No, justo saludando me tapaba ahí la cámara. Ah, perdón, no me di cuenta. Bueno, nada, esta forma a través de la radiestesia tenemos, por ejemplo, la canalización, como hace Robert Martínez, que bueno, conecta con entidades de otras dimensiones sería. Sí. O Maika, por ejemplo, no sé si los que miraban el programa de Maika y Rubén, a lo de Luz, que ella también, bueno, hacía mediumnidad, que conectaba directamente con... Son como distintas formas de llegar, pero con estas entidades se puede conectar de distintas formas. Una vez que uno ya lo hace, empieza a perder el miedo. Y ese miedo que tenía antes por ahí de chica, que no podía ni... Chica y hasta los 20, les diría. No podía ni ver una película de terror, es como que uno empieza a conocer y pierde ese miedo. Claro, yo creo que tiene que ver con tener un método que vos sabés qué es lo que estás haciendo con eso, ¿no? Por eso el conocimiento, es decir, por ejemplo, con el Reiki. Yo hago Reiki, nunca se me pasa por la cabeza decir qué estoy invocando acá. Confío mucho en la técnica, en los símbolos, pero ahora en otras cosas que escucho, ¿no? Ciertas meditaciones me da duda, digo, a ver, ¿qué estoy llamando ahí? ¿Con qué? Porque todo depende de que uno esté seguro de lo que está usando y decir, bueno, ¿con qué estoy usando? Y ahí sí lo podemos usar a nuestro favor en muchos sentidos, pero creo que hay que saber, ¿no? Pues ahí hay que también, bueno, usarlo con personas o asesorarse con personas que lo conozcan esto. Sí, decía... que no recomiendo hacer rituales donde se invoque a otras personas y más sin tener conocimiento, ¿no? Claro, exacto, sí. No, iba a decir... Personas o seres. Ay, perdón, yo no te interrumpo más para escuchar. Iba a decir que, por ejemplo, el conocimiento esotérico, ¿no? Que se dedica a el conocimiento de estos mundos, dice, por ejemplo, que tenemos una barrera energética que separa nuestro cuerpo físico, podemos decir, que es el cuerpo etéreo, se le llama, ¿no? O es parte del cuerpo etéreo, para no complicar las cosas, y más allá de eso está el cuerpo astral, ¿no? Que se conecta con todo este mundo, como decía Sol, por ejemplo, las canalizaciones de Robert Martínez son viajes al astral, que está el bajo astral, el alto, o sea, digamos, los seres más que pueden ser estos seres terroríficos, hostiles, y los seres más lumínicos, por ejemplo. Bueno, ese conocimiento de nuestro cuerpo astral nos puede llegar y eso tiene un sentido, pero hay como una barrera que de alguna manera nos protege de que llegue cualquier influencia. Esto dice el conocimiento esotérico. Pero ¿qué pasa con esta barrera? Dice que esa barrera es afectada, que puede dañarse por emociones muy fuertes, por el miedo, o sea, un shock emocional, por el miedo, por el consumo de sustancias. Y fíjense, yo pensaba cuando leía esto, a veces como cuando vemos una persona, por ejemplo, que está perdida o que está muy afectada con el consumo de una sustancia, por ejemplo, si no da esa impresión de que está como se perdió de alguna manera, su humanidad está tomado por algo, es como que ya no es la misma persona, y obviamente se podrá argumentar desde otros lados, pero yo creo que hay algo ahí de que
se hizo permeable a cosas que lo están influyendo. Y de alguna manera un poco entiendo que la idea de lo energético nos dice esto: nuestro estado emocional refleja también con qué nos conectamos y qué influencias permitimos, y si estamos estresados, angustiados, distintas cosas, vamos a ser más permeables a influencias negativas que después se quedan, parasitan y hacen que después uno esté afectado también en su estado de ánimo, en sus pensamientos. Bueno, evidentemente estas cosas, fíjense el miedo, ¿no? Porque hablamos tanto de que el sistema trata de generar miedo constantemente, los noticieros, la crisis, lo que va a pasar, el próximo peligro. Digo, ¿no habrá algo de bajar esa vibración y permitir alguna influencia? ¿No? Sería interesante pensarlo. Bueno, ahí yo parecía distraída, pero estaba ahí para que me tenga miedo y porque voy a empezar a retar. Igual, ya desde que miré, ahora repunto, con esos likes, que no coincide la gente que está mirando con los likes. Así que vamos a ponerse las pilas. Si no quieren una brujería, como por encontrarse algún entidad en su casa, una manito abajo de la cama que salgan, no sé, den like porque no sé qué puede pasar. Sale nuestro lado oscuro. Miren, ahí se ve un poco el decorado, ahí me corro. Nuestro decorado ahí atrás. Sí. Que le pusimos un poco de onda, pero mi cabezota lo tapa. El equipo de producción estuvo ahí. Todo flojo el equipo porque no se ve. Bueno, tenemos más comentarios, ¿no? Tenemos Sí. bastante, me parece. Así, después a ver si vamos a poner alguna de las placas. Perdón, pero vengo de este lado que me queda más cerquita para leer mejor. Bien. Nora dice, el terror del cine te quita miedo. Ahí está, quedó justo cortado por otro comentario de otra persona. María Angélica Marín dice, yo creo que si voy al cine o me siento a ver una película es para entretenerme y divertirme, no para estar arando clavos por 2 horas. Bueno, ya veremos qué pasa con el cine de terror, porque hay varios que lo consumimos. Silvia dice, no veo porque me pone muy nerviosa, sé que es una peli, pero me meto mucho en la trama. María Angélica Marín, también continúa, quedaron así cortaditos. Dice, se trata de una cuestión energética, el lado oscuro y lo negativo no me atraen. Ay, se me fue. Susana dice, buenas noches, amo los payasos. Susana, somos de otro equipo. No estoy de acuerdo. Vamos, Susana. Con los actuales que usan máscaras para asustar o correr a la gente como hacen en los videos. Es verdad, sí, hubo una época que se había puesto de moda cuando salió la última película de It, la remake, hace unos años. Se habían puesto de moda que gente se vestía de payasos para asustar gente y filmarlo, ¿no? Bueno, yo creo que me podría dar un infarto ahí. Bueno, sigo. Besos y bendiciones desde Rosario. Dice, te mandamos besos enormes. Bueno, era... María Emilia, ¿sigo? No, digo para comentar un poquito y seguir, porque me parece que hay varios, ¿no? Bueno, sí. Dale, como quieras. No, bueno, después hay un poco lo que decía Silvia, o lo que decían las dos, ¿no? Silvia y María Angélica. Como que se siguen encadenándolo. Claro, pero un poco está relacionado. Es cierto, ¿no? Por eso, a ver, esto no es una promoción de que vean o consuman algo en sí. Es porque nos interesa a las personas, ¿no? Entonces hay personas que le puede servir eso para procesar sus miedos de alguna manera por medio de una película, sentirlo. Cuando vemos una película sentimos emociones, pero en un ámbito controlado. Sabemos que es una película. No me spoilees lo que tengo que leer después. Bueno. Pero puede ser que eso que nos quede una mala sensación, ¿no? Y por eso, obviamente, el que no le hace bien, está bien que no lo consuma, porque puede ser ahí que te esté conectando con cosas que después te hace mal, ¿no? Creo que es interesante que uno se pregunte si puede, bueno, ¿qué me pasa con esto? Porque seguramente será una interesante exploración. Les puedo contar algo mío. Bueno, como les dije antes, hasta los 20 más o menos yo no podía ver películas de terror. Especialmente mi pánico era con Freddy, bueno, también con It, que era la del payaso, pero eran esas dos terribles. Y después hablándolo en terapia, bueno, salió y surgió, bueno, qué significado tenía para mí esto. Y a partir de ahí es como que
no solamente le perdí el miedo a las películas de terror, sino que ahora las consumo. Y bueno, por esto que les voy a leer después, ¿no? Porque también tiene sus beneficios, aunque no lo parezca, conectarse con el terror. Bueno, a ver, para no... Tenemos más comentarios, ¿no? Me parece, digo... Sí, yo corté de leer porque me dijiste que... No, teníamos algunos datos, simplemente, pero bueno, ahora me parece que ya nos quedó un poquito viejo esto. Igual, algo dijimos, simplemente de por qué esta fecha, ¿no? Esta fecha, sí, dale. digamos, la festividad proviene de la tradición de los celtas, que era una cultura con los druidas, digamos, muy conectada con lo espiritual, como decía antes, con la tierra, y estaba para ellos, recordemos que esto es el hemisferio norte, para nosotros es al revés, estaba entre el fin de, sería el verano, ¿no? El verano, como es para ellos, y antes de la llegada del invierno, que tiene que ver esto con el largo de los días. Entonces, como que también después de la época de cosecha, decía, digamos, de la época de que la naturaleza es bondadosa, es como que viene otro periodo, ¿no? Se está acercando el invierno y viene un periodo donde, bueno, la naturaleza misma ya no nos va a dar tanto, hay que cuidarse, hay que guardar reservas. Entonces, como eso también se conectaba con, bueno, qué está pasando en ese otro mundo, en esa conexión con otro mundo. Entonces, por eso, al ser un momento en que hay más posible de conectar con eso, es que, bueno, hacían como rituales las máscaras, por ejemplo, los disfraces, las calabazas talladas que vemos, que en el caso de la cultura original eran nabos tallados, decían, ahora son nabos disfrazados los que era como una forma de engañar. ¿Qué me estás insultando? Era una forma de engañar a los espíritus, ¿no? Las máscaras, las calabazas con cara humana, de engañar como para que no te encuentren en esos momentos. De mimetizarse con ellos también. Claro, de protegerse de alguna manera de esa influencia. Entonces todo tenía un sentido. Hoy en día nos llega como algo, bueno, nos divertimos con esto. Creo que está bueno para desdramatizarlo también en algún punto, pero es una fecha que energéticamente tiene eso, por lo menos en el hemisferio norte. Acá es acá, a mediados de abril. Cuando éramos chicos era en carnaval que nos disfrazábamos. Claro. Y esa costumbre se perdió y se trasladó. Bueno, esto no importa. ¿Qué? No digo que estamos con los datos porque tenemos un montón de cosas. Para no aburrir. Bueno. Igualmente tomamos la fecha más que nada por el significado más antiguo, más profundo. Y bueno, como decíamos, después se fue banalizando. Y bueno, y terminó en lo que es ahora. Pero bueno, lo tomamos un poco para reflexionar y para divertirnos también, y también para aprender de nosotros mismos. Bueno, ¿querés leer el texto? Vamos a la plaquita, Clau, si podés poner la de los personajes. La de los personajes, ya que estamos en ese tema. Si querés andar leyéndolo mientras y se va poniendo, ¿no? Clau, ahí puso algo por el chat privado. A ver si pasó algo. Un segundito. Te esperamos. Bueno, ahí va. Ahí está, bueno. Esto les voy a leer una publicación que hice hace tiempo en mi cuenta. De paso, el que no me sigue, me puede seguir en Instagram, sc.sexualidad y counseling. Y ahí, durante un mes y algo, estuve haciendo varias publicaciones relacionadas con el miedo. Una de ellas fue el miedo en el cine y bueno, se las quiero leer y de paso, si les gusta, pueden entrar y me dejan un like. Bueno. La publicación dice así: ¿alguna vez te preguntaste por qué tantas personas disfrutamos de las películas de terror? Parece contradictorio buscar generarnos emociones como el miedo, de la que parecemos querer escapar en otros momentos. En esta publicación vamos a explorar las razones detrás de nuestra atracción por las películas de miedo. También se aplica para los que no les gustan las películas de miedo, porque pueden entender tal vez qué es lo que, esto aparte de lo que escribí, digo, qué es lo que tal vez están o bloqueando o que tal vez está costando enfrentar, ¿no? Bueno, una de las razones son las emociones intensas. Según el psicólogo Dolph Silman, las películas de terror nos ofrecen, o cuentos también, ¿no? Nos ofrecen una forma controlada de experimentar emociones intensas como el miedo y la ansiedad. Sería también como subir una montaña rusa, ¿no? Que uno experimenta adrenalina, ansiedad, miedo, pero sabe que es un entorno seguro. Esas emociones despiertan en nuestra
respuesta de lucha o huida, liberando, ahí está, como decía, adrenalina y proporcionando una descarga emocional catártica. Un segundo punto sería morbosidad segura. El psicólogo Glenn Waters sugiere que el atractivo del cine de terror radica en nuestra fascinación por lo morboso y lo macabro. Al sumergirnos en estas historias ficticias podemos explorar los aspectos oscuros de la psique humana sin correr ningún peligro real, permitiéndonos enfrentar nuestros miedos de manera segura. Acá hago un paréntesis de algo que le comentaba a Mati, ¿no? Que digo, mucha gente que dice por ahí que no mira películas de terror o no conecta con esas cosas, ¿no? Y pensaba, cuando vamos caminando por la calle y vemos a alguien que se ríe, muy pocos tal vez volteamos a ver qué pasa o nos detenemos, seguimos caminando. Ahora, cuando vemos que a alguien le roban, alguien se pelea, alguien lo están agrediendo físicamente, tiene un accidente, yo tal vez me doy vuelta a mirar, pero miro alrededor y están todos mirando. Entonces, hay un poco de eso en cada uno, aunque tal vez nos cueste aceptarlo, ¿no? Sí, que es la explicación de también por qué generan tanta fascinación temas así como, bueno, cuando hay un crimen que se hace conocido por algo y todo el mundo está ahí, qué pasó, quién fue, cómo fue, qué le hicieron a esa persona, ¿no? Como ha habido muchos, el último el de Fernando, la discoteca, el de Ángeles, o sea, esos casos, bueno, sí, el último chiquito, no hubo. Me acuerdo cuando era chica que se había caído un pozo y también era horas a ver si salía del pozo. Como Bart Simpson. Sí, como el capítulo de los Simpsons, pero pobre no, era real, no salió pobre. Claro, yo no puedo decir, eso no me gusta, pero ahí todos estamos fascinados por eso, ¿no? Y por algo es. Bueno, el tercero es la búsqueda de emociones. Los estudios de Marvin Zuckerman sobre la personalidad de búsqueda de sensaciones sugieren que algunas personas tenemos una inclinación innata hacia la búsqueda de emociones fuertes y novedades. Para nosotros, las películas de terror representan una forma emocionante de experimentar estimulación y escapar de la monotonía cotidiana. Bueno, ese sería mi caso, por ejemplo, que me gusta mucho. El cuarto dice, la teoría de la excitación transfer. Nuevamente, citando a Adolf Silman, la excitación emocional generada por las películas de terror puede transferirse a otros aspectos de la experiencia cinematográfica. Esto significa que incluso después que termina la película, podemos experimentar un aumento general en la excitación emocional, lo cual podría generar un sentimiento de euforia y satisfacción. Es decir, que no solo sentimos eso durante la película, sino que nos quedamos con ese estado de euforia, ¿no? O a veces también de catarsis. Así que bueno, la próxima vez, ponen la publicación que te sumerjas con una película de terror, recordá que estás explorando tus emociones y descubriendo nuevos aspectos de tu psiquis. Bueno. Sí, a ver, iría a, Claudia, si podés, ya sé que te desordenamos todo, pero a la paranormal y lo terrorífico, la parte 2, porque la 1 más o menos cubrimos. Quería comentar esto que me parece que va a servir como para... Ahí está, muchas gracias. Digo, ¿qué pasa? Ahí tiene una placa temática, los que están viendo en YouTube. Yo no la había visto todavía, mirá, ahí miramos. Un lujo de producción. ¿Qué es lo que pasa en estas historias? Y me parece lo interesante, ¿no? Porque vivimos en un mundo, lo decimos todo el tiempo, cuando hablamos de la Matrix, de la cultura, de lo que traemos de la familia, de que todo el tiempo nos está diciendo, esto es lo que hay que hacer, esto es lo bueno, esto es lo normal. Eso, hasta cierto punto, es necesario. Es la construcción de creencias comunes, de valores, de formas de conducta. Ahora, ¿qué pasa? En general, estas historias exploran algo que siempre está más allá de eso, de las creencias o de las creencias compartidas. Por esto les decía, si uno, a mí por ejemplo siempre me da mucha gracia, digo, si yo por ejemplo estoy hablando con colegas psicólogos en general de algún tema y vamos a hablar como en el lenguaje de eso. Y es muy difícil que yo diga, ¿saben qué? Me parece que esa persona le hicieron un trabajo, ¿no? Porque está como mal de ánimo y... No, es como que no encaja, pero eso no significa que las personas individuales que están ahí no crean en eso. Quizás lo creen, pero la sensación es que en ese ámbito no se puede hablar de eso. No, hay que pensar desde los términos de la psicología, la psiquiatría, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es... Como que estuviera todo separado o hasta mal visto incluso, ¿no? Claro, está mal visto porque viene todo de una visión de la ciencia como algo aséptico, pero no nos metemos con esas creencias primitivas y demás.
pero en la experiencia de las personas esto es mucho más complicado, ¿no? Entonces, tenemos eso, tenemos una religión que más o menos nos marca supuestamente cómo es lo espiritual y otras cosas que no entran en lo que la religión acepta. Y también tenemos un comportamiento, ¿no? Aceptado, y por eso le decía, la locura, por ejemplo, una escena típica de película de terror es la del manicomio, ¿no? Porque te lo muestran así, con todas las internos riéndose desaforadamente, haciendo cualquier cosa sin sentido, y esa imagen es terrorífica. ¿Por qué? Porque nadie está siguiendo los patrones sociales, nadie está haciendo las cosas como se supone que la tienen que hacer, y eso da miedo, es impredecible, no podemos anticipar, no podemos saber cómo conectarnos con esa persona que es capaz de cualquier cosa. Entonces siempre estas historias tienen estos temas. Y no es un lugar desconocido, donde estar, perderse y de repente encontrarse con un grupo de personas que viven medio al margen de la sociedad, entonces son violentos, o son caníbales, o son, digamos, o son algún culto que tiene sus propios valores, o sea, siempre es algo que te saca de eso, que un poco lo que decía Sol ahí, ¿no? Nuestra vida normal, que no pasa por esas cosas, bueno, es entrar en eso, entrar en contacto con eso y también muchas veces con la persona sin poder ante eso, ¿no? Ante eso que es mucho más grande, y quizás en el transcurso de la historia, si hay como un cierto viaje del héroe ahí, se va fortaleciendo para enfrentarlo, ¿no? Que eso también es lo interesante. No siempre pasa así, también es interesante porque te está diciendo esas fuerzas a Al veces. menos lo intenta, por lo menos lo intenta. No puede, no siempre termina bien, Claro. Pero sí lo intenta, y tiene que ver con esto también, ¿no? De enfrentar los propios miedos, intentarlo, al menos, ¿no? Sí. Bueno, algo que quería agregar. Dale, sí, ahora a esto era para contextualizar un poco eso. De lo anterior, ¿no? Que, bueno, ya lo hablamos un montón de veces, de cómo, por ejemplo, el cine nos puede ayudar a conectarnos con nuestras emociones, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero bueno, muchas veces recomendamos pelis. Y bueno, hablando de esto, no me acuerdo quién fue que comentó, de no conectar con la negatividad. Y otra de las cosas que hablamos muchas veces es de la positividad o positivismo tóxico, ¿sí? Que tiene que ver con tapar todo lo que es negativo. Y en realidad nosotros sentimos emociones negativas, sentimos tristeza, negativas, ¿no? A ver, es discutible las connotaciones, pero sí, no vamos a hacerlo ahora. Sí. Lo dedicaremos en otro programa. O taller, veremos. Bueno, nosotros tenemos estas emociones. Entonces, ¿qué pasa si las tapamos con positivismo? Está bien que si yo estoy triste me pueda poner algo para que me cambie el ánimo y me haga reír. Pero si siempre hago eso y nunca me conecto con eso triste que me está pasando, me voy a terminar enfermando. O voy a terminar derrapando así tipo día de furia. Con las películas de terror sucede lo mismo. Sirven para canalizar, puede ser los propios miedos, el enojo. Bueno, a ver, me tengo que enfrentar con una situación desconocida. A mí muchas veces me pasa que llego enojada y en vez de ponerme algo para reírme, me pongo algo de terror y es como que después quedo como más relajada. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, aunque sea de esa forma, simbólicamente, estoy enfrentando eso que me molesta, ¿no? Me hiciste acordar con eso. Digo, por ejemplo, hace poco volvimos a ver Cementerio de Animales, o vimos que vimos una parte 2. La precuela. Una continuación. No sé si conocen. Parte 0 sería. Conocen la historia, es una historia de Stephen King, que es el no por nada es el maestro, el rey del terror, el rey del terror, porque sabe tocar estos temas con sus historias, ¿no? Entonces, que no sé si la conocen, la película es bastante conocida, histórica, trae ese dilema, ¿no? Es el cementerio, es un cementerio donde lo que se entierra ahí vuelve a la vida, ¿no? Entonces, bueno, la historia original trae la situación de que unos padres pierden a su hija, ¿era, no? O hijo. Hijo, de la película depende cuál mires. En el libro es el hijo. Bueno, sí. Es el hijo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está poniendo ante la posibilidad, si pudiéramos hacer algo para
para traer de vuelta a esa persona, en vez de afrontar el terrible duelo, ¿qué haríamos? Y la película te muestra, ¿no? Perdonen ahí el spoiler, pero igual vale la pena. No, voy a tratar spoiler alert. Voy a tratar de Vamos a perder público. De no ir muy detalladamente, pero creo que más o menos la deben haber visto, si no la recomendamos. Pero ¿qué trae esto? Digamos, todos nos lo vemos venir cuando uno piensa en eso. Dice, ¿cómo va a salir esto? ¿Realmente la persona vuelta a la vida va a ser esa persona o qué va a volver? ¿No? Y juega un poco con esto, ¿no? De qué nos pasa, en este caso, qué nos pasa con la pérdida, con el duelo, con la fantasía de hacer como que esto no hubiera pasado, ¿no? Con decir yo haría lo que sea para evitarlo, ¿no? ¿Qué costo pagarías, ¿no? La película me parece que muy brillantemente confronta con eso. Y por eso son cosas que nos pasan, ¿no? Porque justamente hay personas que por ahí ni siquiera quieren hablar de la muerte, de la posibilidad de la muerte de uno, de perder un ser querido. Entonces, cuando no podemos hablar de eso, significa que el tema es tan fuerte que ni siquiera lo podemos pensar. Entonces, es cuando nos empezamos a hacer preguntas, y puede ser por medio de una historia de esta, ¿no? Por eso digo, cuanto más profunda y cuanto más brillante, más va a conectar con lo que realmente nos pasa. Cuando nos podemos hacer preguntas es que eso se empieza a procesar y que podemos empezar a afrontar cuestiones como, bueno, los ciclos de la vida, ¿no? Lo inevitable de la posibilidad de la pérdida. Pensaba que muchas veces, sin ser del género terror, muchas películas nos resultan, o historias nos resultan terroríficas, ¿no? Pueden ser los dramas también, sí, vimos varios y que también recomendamos, que sí, bastante fuertes. Y que tal vez dan más miedo que una película de terror. Sí, pensaba en la historia fantasma, ¿no? Creo que se llama así, que justamente no es de terror, ¿te acordás cuál digo? Sí. Que también es una película que también con algo sobrenatural, de alguna manera te muestra de una forma muy poética, muy, muy fuerte, si se quiere, la cuestión del paso del tiempo y qué pasa con la memoria de esa persona que ya no está desde su perspectiva, de alguna manera, y también nos trae un poco esta pregunta que nos hacemos, nos recordarán qué pasó, qué sentido, qué dejó nuestra vida. O sea, obviamente no es una película de terror ahí, sino que usa elementos fantásticos para... Como más poético, metafórico. Tratar este tema. Bueno, Claudia, si querés puedes sacar esta placa que me encanta, una lástima, pero bueno, así va, porque tenemos comentarios y los vamos a dejar rezagados y tenemos el cuento todavía, a ver si llegamos. Dale. A ver, ¿dónde nos quedamos? María Emilia, me parece. A las 20:25, miren cómo estamos, hace 35 minutos. A ver. ¿De acá no, porque hay varios de María Emilia, ya lo encontré. Se me había ido para abajo. Yo suelo evitar mirar videos de terror, pero sí que miré un par de veces esos videos de casos de crímenes. Y en un punto me atrapan, pero no me dejo llevar a mirar mucho eso. Te agarramos, María Emilia. Encontramos María Emilia? El contenido que sí te gustaba. Películas de terror no miro. Bueno, María Angélica dice, a mí jamás me gustaron ni los payasos ni los circos. Ay, los circos tampoco no me gustan. Tienen un nombre, es una fobia de los payasos, claurofobia, ¿verdad? Sí. María Emilia, me pasó de no poder dormir después de mirar videos de casos reales de terror. Sí, me habrá pasado en su momento también. Claro, porque eso también, ¿no? A mí por lo menos la impresión que a mí me da con esos casos, a veces es, uy, eso te podría pasar, ¿no? Que nos traen esto, por ejemplo, de ahí las chicas que hicieron dedo y entonces justo les pasó que, o esta misma posibilidad de que tu pareja, que de repente para el afuera estaba todo bien y de repente es el agresor, cosas que un poco abren, o un secuestro, ¿no? Que abren cosas de, uy, ya, me podría pasar, entonces como que de alguna manera despiertan esos miedos. Bueno, seguimos. Sí. Mirta dice, Mirta de Sunchales, Santa Fe, le mandamos un beso que todavía no la saludamos. Creo que todo es mental y somos capaces de co-crear lo bueno y lo malo. Prefiero pensar, conectar con lo bueno. Hoy en día hay una psicosis colectiva, la droga logra perder y volver irracional.
roban, matan y los noticieros hacen que todo vaya al cerebro y eso multiplica. No miren noticieros, por favor, se los pido. El noticiero sí que, apaguen la tele. Sí que es totalmente anti-salud. Bueno, seguimos. María Emilia, si uno quiere estar en alta frecuencia, no creo que sea conveniente mirar nada de terror, ni películas, ni casos reales. A través de las películas entran energías en la casa, me da la sensación. Bueno, tiene un poco que ver con esto que decía antes, ¿no? O sea, un poco hay que conectarse con lo negativo porque nosotros adentro tenemos estos sentimientos negativos y hay que dejarlos salir. No hace falta de ser una película de terror, es una forma esa. Pero sí es necesario que conectemos con eso que nos angustia o que nos da miedo y le demos vía libre. Andrés dice, intuyo que las pelis de terror nos envuelven en una atmósfera parecida a momentos de la niñez que estuvimos solos fuera del alcance de nuestros padres, que a medida que pasaba el tiempo se iba intensificando. Como que de alguna manera, perdón, se me fue otra vez. Quedamos enganchados o con curiosidad con esas sensaciones de soledad y desamparo extremo. Silvia dice, no me van a convencer. Parece mi mamá, que también se llama Silvia, no es esta Silvia, y no, tampoco la voy a convencer. Una vez la hice ver El Juego del Miedo, la 1, cuando todavía no era tan heavy, y hasta más o menos la mitad estaba convencida, y después, ¿qué me hiciste ver, Soledad? Porque ese es mi nombre, pero no me puede llamar así ustedes. Solamente mi mamá cuando me reta. Ahí está. Bien. María Emilia. No lo había pensado, así lo que comenta Sol, dice. Y dice, gran película de Stephen King, Pet Sematary, sí, que es la canción de Los Ramones también, sí. Los Ramones hicieron el tema para esa peli. Y el libro, al que le gusta leer, es todavía mejor. Los libros de Stephen King no tienen desperdicio, porque se mete mucho en esto que estamos diciendo nosotros de la psiquis de los personajes y por qué actúan como actúan, no tiene precio. No sé a qué comentario tuyo se refería María Emilia. Me quedó ahí la duda. ¿Del de la película? Supongo que la parte de canalizar las emociones. Puede ser, sí. Claro, bueno, a ver, un poco también, ¿no? Ahora vamos a leer el cuento, si no nos queda fuera, porque creo que refleja un poco esto, pero la cuestión de todo esto es algo que lo podemos usar a nuestro favor, ¿no? Siempre cuando nos metemos en estos temas, ¿no? Si uno los conoce, como decía antes, ¿no? De nuevo, no necesariamente en el contenido, sino, por ejemplo, de poder hablar de estas cosas, de poder hablar de los miedos, de poder reconocer, por ejemplo, en una pesadilla que uno tenga o en algo que particularmente te dé miedo, qué significa eso. Bueno, eso nos fortalece, ¿no? Porque siempre, un poco ahí creo que lo que conecta con lo que decía Andrés, cuando somos chicos, que es tan grande también porque no tenemos esas barreras construidas, todo nos impresiona y nuestra propia mente nos es desconocida. Los demás no son desconocidos. Entonces, por eso también los chicos tienen tantas cosas donde buscan seguridad, ¿no? Tienen como sus partes más abiertas y tienen sus partes donde se aferran mucho a cosas porque también el mundo es muy incierto porque todavía no desarrollaron esas herramientas como para protegerse, para procesar la información. Entonces, poder hablar de esto, poder procesarlo, poder, en el caso de que uno realmente le interesa estas cuestiones, decir, bueno, tengo una técnica con la que me conecto con esto me protejo, conozco de estas energías, porque, de nuevo, si hay energías positivas que nos pueden influir, así como en nuestra mente, así como en el mundo de las relaciones, si hay gente positiva, hay gente negativa, si hay gente empática y hay gente psicopática, ¿no? En el mundo de las energías es igual. Así como hay seres que están para ayudarnos, que son de luz, que son guías, hay seres que quieren aprovechar. No, así te voy a decir. Así, para que vean. Al revés. Hay seres que buscan esa energía, que se alimentan de las emociones negativas, de nuestros estados emocionales negativos. O sea que, al final de cuentas, no depende de una película, depende de. Estamos ansiosos, estamos deprimidos, estamos obsesionados con algo, estamos adictivos con algo, bueno, de eso también se van a agarrar esas energías. Entonces, cuanto más uno lo conozca y sepa cómo manejarse con eso,
¿no? Por ejemplo, bueno, yo hace limpiezas energéticas acá en la casa. Entonces, cuando uno dice, bueno, tengo mi técnica para cuando Y a estoy distancia también. a El que distancia, me quiera llamar, a domicilio, el que quiera, después Claudia le pasa los datos. cuando uno dice, y estoy sintiendo algo raro, muchas veces nos pasa a nosotros que dicen, nos rompen cosas, digo, ¿por qué? Sí, ¿Qué esta pasa? semanita estuvo intensa. ¿Qué pasa de repente que está pasando eso? Bueno, ahí es importante tener herramientas para decir, yo con esto purifico, porque están, esas fuerzas están. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho esto de decir, un trabajo tal que te, malos pensamientos y te está afectando, porque digo, bueno, ¿y uno qué sabe al final si es así, si no? Cuando uno tiene sus herramientas, bueno, Bueno, vos lo sabemos que... comprobaste con el péndulo, que él hizo Sí. el curso de Day conmigo, que lo hicimos con Eliana, y ahí que dudaba de las habilidades del péndulo, lo comprobó por... Sí, me sorprendió Sí, muchísimo por él cómo mismo. el péndulo te responde cosas, cómo realmente reacciona a lo que uno le está preguntando, cosa que a mí de afuera me daba un poco de escepticismo. O sea, Porque lo me digo, movés, me decía. claro, Acá, porque, sí, léelos. porque yo, no, estaba leyendo el comentario de Instagram. Sí, sí. Porque, claro, yo digo, si bien siento que estas cosas existen, también soy escéptico. También digo, no me creo cualquier cosa. Necesito ver que algo funcione, a ver cuál es la motivación, que no sea un truco cuando es algo que obviamente viene de afuera y no sabes quién lo está haciendo. Porque eso también depende de que no jueguen con nuestra fe y nuestra confianza, ¿no? Bueno, ya cuando veías que se enloquecía el péndulo y que no eras vos, ahí... Mira, hay uno que es de Brian, que se pasó acá, no sé si habrá puesto lo mismo. Está muy chiquito ahí para que yo lo vea. Mira. Bueno. ¿Qué es esto que puso acá? Leo el de Frida ahí, a ver si llego. ¿Llegas? Es un antes y después no mirar tele y sobre todo noticieros. Yo era adicta a eso y después de varios años ya sin ver, me ayudó mucho el proceso a despertar y apreciar la vida de otra manera. Y después dice, me encantan las pelis de terror, adrenalina y canalización de emociones. Bueno, claro, ese es el tema, porque el noticiero te genera esas emociones, pero sin un viaje. No está este viaje que las películas sí tienen de afrontar eso, de fortalecerse, a veces de enfrentar los miedos, sino que es sin sentido, situaciones sin sentido, negativas, destrucción, cosas que generan bronca, y por eso me parece mucho más nocivo. Muy importante, que la película uno lo mira, y por más fuerte que sea, por más que te digan inspirado en un caso real, uno sabe que está viendo una ficción. En el noticiero, por más que no sea así, te lo venden como la realidad. Entonces, yo creo que es mucho más negativa y mucho más denso el ambiente que puede dejar después de tener un noticiero puesto que después de ver una peli de terror. Igual también depende de cómo lo tome cada uno y cómo lo viva cada uno, ¿no? ¿Ya sale el comentario de Brian? Acá, este es. Sí. Dice, hola Matías, soy Brian, dejé el Instagram y me vine a YouTube. Hace muchos años no veo una película de terror, siempre me daba miedo y hoy puedo entender mis emociones que... se cortó. Quedó cortado, Brian. Se cortó el comentario, fíjate de si podés completarlo. Está interesante. Dice Andrés, creo que sí nos da miedo, tanto miedo o apatía a las pelis de terror, es quizá porque nos falta fortalecer o contactarnos más con el ser. Podrían servir como un tester de espiritualidad. Interesante, sí. De las emociones, es lo que decía Mariana. Ok. Mira, y lo vi sin anteojos, ¿eh? No lo había pensado así como decía Sol. Bien. Bueno, les voy a leer el cuento. Después ahí, si Brian nos pone el comentario, lo completamos. Que es cortito, pero bueno, un poco refleja esto que estuvimos hablando. Al acecho se llama. La noche era fría y la oscuridad solo permitía ver unos metros por delante del coche. Tomás se encontraba al volante, atravesando la solitaria carretera rural. Su madre lo esperaba luego de un llamado, donde anunció su visita sin dar más razones. Aquellas eran cada vez menos frecuentes en los últimos años, pero esta no era una más. Recuerdos que habían estado aflorando en su mente recientemente regaban de dudas una infancia que siempre había descrito como normal, pero que cada vez que surgía en alguna reunión familiar, todo se volvía extraño. Las miradas evasivas y las anécdotas de siempre aparecían al rescate. Cada kilómetro que avanzaba le llenaba de ansiedad. ¿Encontraría respuestas? Y, más importante aún, ¿cuáles serían las consecuencias de las preguntas? Perdido en esos pensamientos, Tomás debió haber tomado un camino equivocado.
porque súbitamente no reconocía nada de lo que veía alrededor. Las pocas luces habían desaparecido y la oscuridad era tan profunda que devoraba a los intentos de los faros de combatirla, envolviéndolo en una inquietud extraña. La carretera se volvía cada vez más estrecha y sinuosa, como si condujera a un abismo. A medida que avanzaba, el miedo se apoderaba de él. Tomás aceleró su automóvil, el motor rugiendo en la noche. Notó ruidos extraños, ramas crujientes que caían en el camino. Algo parecía perseguirlo desde las sombras. La velocidad a la que iba se volvía peligrosa, pero no podía detenerse. La sensación de que algo siniestro estaba detrás lo llenaba de pánico. Cada curva del camino parecía llevarlo más lejos de la realidad conocida. La carretera se retorcía como las fauces de una bestia hambrienta. El pánico aumentaba. Súbitamente, el deseo de sobrevivir era lo único que reconocía en sus pensamientos. La amenaza lo perseguía en las sombras y parecía a un salto de caer sobre él, mientras susurros incomprensibles llegaban con el viento cada vez más cerca. Acelerando al límite de su automóvil y de su capacidad de mantener el control, de pronto pareció sacar una ventaja. Y mientras su corazón latía con frenesí, notó que, tras un último giro, la ruta que tenía enfrente era de nuevo aquella que había recorrido tantas veces. A lo lejos apareció la cálida luz de la solitaria casa de su madre. Sintió un enorme alivio al saber dónde estaba y no sentir rastro de aquello a sus espaldas. Se detuvo a solo unos metros de la entrada. ¿Cuál era el motivo de esta súbita visita? ¿Los reclamos de su madre sobre su ausencia? ¿Saber cómo seguía la salud de ella? ¿O quizás contarle de su nuevo trabajo? Era todo lo que podía reconocer en el momento. La mirada dubitativa de su madre, al abrir la puerta, dio paso a los distantes abrazos y sonrisas apagadas comunes a cada encuentro. Una cena, algunas viejas novedades y las anécdotas de la infancia pasaron como flashes hasta que se encontró de vuelta a casa en la carretera. Esta vez sí, viajando muy atento a no salir del camino conocido. Mira vos, Stephen King, una primicia, ¿eh? El Stephen King cuento del Río de la corto Plata. de Stephen King. Bueno, a ver, no sé si se puede captar un poco de qué se trata esto, ¿no? De qué se trata esta historia, pero digamos, no está bueno explicar tanto, ¿no? Si quiere alguno puede volver a escucharla, si está escuchando el programa, pero si prestaron atención, si captaron, bueno, habla un poco de cómo a veces esas imágenes terroríficas, eso que percibimos, está representando lo que nos puede pasar internamente y cómo eso tenemos la opción de afrontarlo y vencerlo o de que eso nos gane y que nos lleve a, bueno, no meternos en esos terrenos oscuros de los recuerdos, de las cosas que cuestionarían la historia de vida que tenemos, ¿no? De llevarnos a confrontaciones, a cambiar algo de nuestro entorno. Entonces, cuando en este caso es una historia que, digamos, no termina bien, podemos decir, podría ser de otra manera, pero porque representando que, bueno, a veces terminamos siendo presa, ¿no? De ese miedo a trascender, a cuestionar lo que traemos. Y un poco a veces el terror representa eso, la ansiedad, los miedos, las fobias, siempre decimos, representan cosas que tenemos dentro nuestro y que tenemos que ver si las podemos hablar, compartir y desde ahí decir, bueno, a ver qué tenemos para hacer con esto, ¿no? Cómo yo aprendo de esto que me está pasando, de estas pesadillas que tuve, de esto que por qué me da tanto miedo tal cosa, ¿no? Que le tengo fobia. Bueno, ¿qué puedo aprender de qué me está diciendo esto de mí, de las vivencias que tuve? Bueno, ahí creo que completaba. Felicitamos Brian, ¿no? al autor. Gracias. Bueno, si les gustó el cuento, lo escribí yo. Si no les gustó, lo saqué de internet y hay que culpar a ese anónimo. Bueno, ahí estaba creo que sí, Brian. Completaba Brian. Y hoy puedo entender que lo que vivía en mi vida de chico me generaba los mismos sentimientos que las pelis de terror. Hoy podría permitirme ver una peli de terror y saber que solo es ficción.
Bueno, interesante eso que decís, Brian, porque es un poco ese camino, ¿no? Por eso digo, ¿no? Esto depende de la vivencia de cada uno. Alguien puede decir, yo no veo dramas, y otro puede decir, no, yo de los dramas aprendo muchísimo, porque me ponen mal, y otro dirá, no, saco cosas. O sea, obviamente esto es muy personal, pero en este caso... O hasta quien no ve comedia porque le parece tonto y no puede Claro, conectar con esa parte, ¿no? claro, no, a mí no me da gracia, no me río, me parece, y otros salimos alegres de ver una comedia. Entonces, un poco ahí es ese viaje. Cuando te impacta tanto, bueno, está la pregunta de a ver qué te está reflejando eso, y el poder verlo y hacer esa separación habla de que uno puede haber hecho ese trabajo, de decir, bueno, lo que realmente esto me traía, lo estoy reconociendo, lo estoy hablando, y esto ya se volvió simplemente un juego, ¿no? Cuando estas fuerzas pierden su poder, podemos de alguna manera ir a divertirnos con ellas, jugar, disfrazarnos, sin quedar atrapados, ahí podríamos decir, ¿no? Te están pidiendo que lo subas a Telegram. Subí a Telegram, Matías. Veremos. Bueno, gracias. Seguramente lo subo a mi blog. Tienen que suscribirse. No. ¿Cuántas ponemos? 15 personas más y lo subimos. Bien, si tiene likes el programa, lo subimos. Nada, vos seguramente lo subo al blog, sí, y ahí lo puedo compartir para que lo lea el que quiere. Así que bueno. Bueno, diría que podremos ir cerrando, ¿no? Bueno. Porque, bueno, estamos también en hora. Bueno, la verdad que creo que muy interesante las participaciones, lo que nos han contado. Interesante que desde los distintos lugares, ¿no? Desde los que les gusta, los que no, pero bueno, creo que un poco tomaron lo que estamos queriendo transmitir con esto, ¿no? Que no se trata de el terror en sí, sino de aprovechar estas fechas que lo traen culturalmente, uno puede jugar con eso, pero nos da una buena pauta como para decir, bueno, ¿de qué se trata esto y por qué nos representa a nosotros? No sé si Claudia tiene la plaquita con mis redes, nos olvidamos de pasarla. Hola María Esther, que nos saluda. Sí, Claudia, no sé si las tenés, para que tengan las redes de Sol también. Las mías ya saben que se pueden suscribir, que me pueden seguir, estas cosas después. Por ejemplo, el cuento lo subiremos a nuestro Telegram. Así que... Este sábado es mi cumple, así que el mejor regalo que me pueden hacer es seguirme en las redes y dejarme muchos likes, muchos corazones. Bien, bien. Bueno. Cumplo 15. Sí, para el que pregunta, ¿no? Exactamente, y ya le llegará la invitación a la fiesta. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene en otro programa del portal. Hasta la próxima.